México hoy vive un momento crítico en materia de seguridad, algo que no es nuevo, pero que en las últimas horas se ha vuelto a agravar. El reciente asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, apenas 6 días después de asumir el cargo, conmocionó nuevamente a la opinión pública. Arcos, de 43 años, fue brutalmente decapitado, un crimen que parece estar vinculado con la violencia que azota a México, particularmente en las zonas donde se viene desarrollando la guerra entre facciones de los cárteles de la droga, particularmente el cártel de Sinaloa. Este hecho se suma a la creciente ola de homicidios, secuestros y tragedias, como la reciente muerte también de 6 migrantes a manos de militares en el sur del territorio. Y en este contexto, aquí en Radio Informarte, les contamos que en las últimas horas el nuevo gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum ya tomó cartas en el asunto, respondió a toda velocidad para atender nuevamente esta situación, que es una de las tantas que tiene que atender el gobierno nacional. Y en este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su plan de seguridad, una estrategia que busca dar un giro a las políticas del pasado, enfatizando en la prevención, la justicia social y también la consolidación de la Guardia Nacional. Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, también se hizo evidente la necesidad de enfrentar el desafío de la coordinación entre fuerzas de seguridad a nivel federal y estatal, algo que hasta el momento había mostrado algunas dificultades, pese a que se han hecho varios intentos. Bueno, para analizar un poco más en profundidad este nuevo plan de seguridad, el impacto de la reciente violencia en México, de esta nueva ola de violencia, vamos a conversar en los próximos minutos con el analista y experto además en seguridad, nuestro querido amigo Alberto Schneider, para conocer en detalle algunas cuestiones y también poner en contexto otras, que es bien interesante hacerlo en estos especiales que estamos desarrollando acá en Radio Informarte, siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en México. Querido Alberto, como te digo siempre, te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Bienvenido nuevamente a tu casa. Gracias, Martín. Pues aquí es tempranito en la mañana en México y pues con todo gusto aquí saludándote y saludando al auditorio. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, vamos a tratar de centrarnos lo más posible en los anuncios, pero una pregunta inicial, porque vos estás allá en México, porque estás de cerca siguiendo la información, es muy importante apelar a tu relato para que podamos entender los que no estamos en México y los que nos están viendo en México. Que dicho sea de paso, a todos los que nos ven, nuevamente el agradecimiento de parte tuya y de parte mía por tantos comentarios valiosos, interesantes, por los aportes. No se olviden de dejar su like, no se olviden de suscribirse, si aún no lo han hecho, al canal de Radio Informarte, porque con Alberto y con otros amigos de México vamos a seguir haciendo este tipo de contactos, y porque además queremos tener no solamente sus comentarios y opiniones, sino también sus sugerencias, ¿no? Para que podamos analizar distintos temas de actualidad de México y de América Latina. Dicho esto, te preguntaba cómo hay que interpretar este brutal, yo diría, asesinato de este alcalde a 6 días de haber asumido el cargo, y qué mensaje de alguna manera está implícito a las autoridades, pero también al resto del país, ¿no? Sí, no, bueno, fue un hecho terrorífico, ¿no? A unos días de tomar posesión de su cargo. Eh, Aquí básicamente es una región, Chilpancingo Guerrero,
Es una región que es, digamos, parte de lo que se ha llamado el Triángulo de Oro, de la producción de drogas, sobre todo heroína, se produce mucho en esa región, y claro, bueno, fentanilo y metanfetaminas y otros. Pero también desde hace muchos años, históricamente, ha habido un gran tráfico bueno, de muchas cosas, pero particularmente ha sido importante el tráfico de minerales. Es una región muy rica en oro y plata, otros metales, coltán, manganeso, en fin. Y desde hace mucho ha habido grupos que se dedican a la explotación ilegal de este tipo de materiales, incluso de oro, ¿no? Recientemente, hace también unos días, detuvieron a un grupo de personas que estaban explotando justamente de manera ilegal una mina de oro. Y parece mentira, pero también es una cuestión en la que han estado involucradas empresas transnacionales de minería, ¿no? Generalmente comienzan por pagar protección y con el tiempo utilizan a las bandas de la delincuencia organizada para mantener a la gente a raya, porque en la mayor parte de los casos México tiene un historial muy serio de violaciones a los tratos que se hacen con las empresas mineras que se sientan en territorios comunales, ¿no? Hay muy larga historia de conflictos territoriales y demás con empresas, sobre todo transnacionales, canadienses, de manera muy destacada. Yo conozco personalmente situaciones muy serias, muy graves en el estado de Michoacán, un poco más al norte, sobre la costa del Pacífico. Eh, de hecho, bueno, una parte del estado colinda con Guerrero. Entonces, ahí se entrecruzan intereses muy, muy poderosos, ¿no? Este alcalde que recién tomaba posesión pertenece, digamos, como a un grupo político que es contrario a otro grupo político de la región que además está involucrado en las actividades de la delincuencia organizada, en diferentes, como esto que les comentaba. Entonces ahí bueno, existe una rivalidad muy fuerte, un choque permanente entre estas facciones, ¿no? Y es una zona complicadísima porque es pura sierra, es una sierra muy, digamos, muy agreste, muy empinada, Claro. muy complicada, digamos, en términos de vigilancia y de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las zonas. Guerrero, de por sí, es un estado que ha sufrido desde hace muchos años una violencia grave. Es de los estados en México actualmente en los que no se ha podido avanzar lo suficiente en términos de seguridad, ¿no? Sigue estando entre los 5 o 6 primeros entidades del país con mayor violencia, ¿no? Con el mayor número de homicidios eh, dolosos y lesiones por arma de fuego, etcétera. Y con hechos como este, así muy, muy escandalosos, ¿no? Con los que se quiere mandar un mensaje, sí, a las autoridades, ¿no? Por supuesto, a las autoridades del Estado, y particularmente ahora en este caso a las autoridades federales, ¿no? Claro. Yo creo que sí es en cierto modo un mensaje a la doctora y a su nuevo equipo que entra para combatir este tipo de actos, ¿no? Eh, es gravísimo y bueno, inmediatamente hay un despliegue ya en la zona de Guardia Nacional y demás. Y aquí va a ser muy interesante las investigaciones que se realicen ya con la intervención de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República. Claro. Entonces vamos a ver qué en estos días van a empezar a surgir informaciones seguramente sobre el tema y saber exactamente, digamos, cómo se dieron los hechos, porque hay cuestiones como muy raras, ¿no?
que haya él dejado a su escolta y haya ido solo justo a una región donde están sus enemigos, es un poco extraño, ¿no? Cuando menos, por decirlo menos. Entonces, bueno, es una situación particularmente grave, ¿no? Y justo como lo comentabas, ¿no? Cuando acababa de presentar o que estaba por presentar su plan de seguridad. Bueno, justamente ya quiero entrar a eso para aprovechar los minutos que tenemos y preguntarte directamente por este plan de seguridad basado en la prevención y también en la justicia social, ¿no? Como dos grandes pilares que justamente la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en la conferencia de prensa matutina, así se llaman ahora lo que en aquel momento el expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador había denominado como las conferencias mañaneras, ¿no? ¿Te parece que este enfoque va a ser, por así decirlo, suficiente para empezar a trancar y a frenar la violencia del crimen organizado? ¿Focalizarse en la prevención y en la justicia social cuando pasan hechos de esta gravedad y han ocurrido otros, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Bueno, bueno, por supuesto, con la prevención, demás, no. La estrategia de seguridad va mucho más para allá. Es una continuidad, sin duda, con la estrategia que desarrolló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si recuerdas, y quizás el auditorio recuerde o se haya enterado, que él decía una frase, de hecho fue como eslogan, ¿no? Abrazos, no balazos. ¿Y a qué se refería? Era, digamos, una idea fuerza para hacer énfasis en que las estrategias anteriores, particularmente y de manera terrorífica, la estrategia de Felipe Calderón de declarar la guerra contra las drogas y sacar al ejército a las calles a combatir a la delincuencia, supuestamente, de manera ilegal, porque en su momento los militares no tenían ningún marco legal para hacerlo, ningún marco jurídico, eh, sí, ningún marco que encuadrara las acciones de los militares, ¿no? Hizo cosas terribles, el ejército, al mando de Felipe Calderón. Entonces, y esa política, si bien ya no se le llamaba así como guerra contra las drogas, prácticamente continuó igual en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, cuando llega Andrés Manuel, dice, nosotros no vamos a utilizar la fuerza como primer elemento para el combate a la delincuencia organizada. El fuego no se ataca con fuego, sino que debemos atender las causas raíz de las violencias, porque no nada más es la violencia, digamos, como esta que estamos viendo terrible, sino todo un conjunto de violencias que subyacen, digamos, en este contexto y que facilitan, digamos, que la violencia se exacerbe. La otra fue la creación de la Guardia Nacional como una fuerza capaz de enfrentar al poder de fuego de los grupos fuertes, organizados, que tienen un poder de fuego terrible, o sea, tienen armas de guerra, literalmente armas de guerra. Y la otra fue básicamente la coordinación de crear los gabinetes de construcción de paz, en los cuales, digamos, estaba a nivel federal el uno, luego 32, uno en cada uno de los estados, y luego otros 286 gabinetes municipales y en algunos casos regionales, donde los municipios son muy pequeños, pues se conjuntaban. En esos gabinetes estaba, eh, hablando a nivel de estatal, estaba el gobernador, su secretario de Seguridad Pública, el fiscal del estado,
y otras entidades, protección civil y demás. Y de manera eh, mm, asociada a ellos, intervenían eh, desde la Secretaría de Salud o Educación Pública hasta la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces se trataba de trabajar de manera conjunta con todo el aparato del Estado para atender las situaciones de gravedad en municipios, estados. ¿No? Entonces, y al mismo tiempo, ¿no? Creando una ley para la Guardia Nacional que enmarcara el trabajo de la seguridad pública ya en territorio. ¿Y por qué era importante? Porque en México existía la Policía Federal desde hace muchos años, una Policía Federal que supuestamente tendría las capacidades para combatir justamente la delincuencia organizada como un apoyo a todas las policías estatales y municipales del país. El problema es que el gobierno de Enrique Calderón le entregó la Policía Federal al cártel de Sinaloa, literalmente. Y entonces pues se convirtió pues en una fuerza policial que más bien respondía a los intereses de pues el cártel de Sinaloa, literalmente, ¿no? Entonces, pues no había manera de trabajar con ellos, o sea, era muy difícil si hubiera llevado todo el sexenio tratando de limpiar esa policía. Entonces, lo que hizo fue desaparecerla y crear un cuerpo policial, digamos, de origen militar. La importancia de la Guardia Nacional es que, bueno, tiene un marco legal en el que acota perfectamente sus atribuciones, sus responsabilidades, y le dota de las capacidades materiales suficientes para combatir a grupos de la delincuencia organizada que pueden traer, como decía, pues armas de guerra, ¿no? Entonces, es, esa es la idea en general. Ahora con la doctora Sheinbaum, lo que dice es el segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a continuar con esta estrategia de seguridad, ¿no? Básicamente son cuatro ejes, ¿no? Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, acaba de haber una reforma para hacer algunos ajustes que eran necesarios para hacerla más eficiente en su operación, en el ejercicio de sus recursos, en fin. Eh, en la coordinación se mantendrán los gabinetes de seguridad con algunos ajustes y modalidades, ¿no? Aquí hay algo importante. La Fiscalía General de la República no había participado en toda la administración pasada en los gabinetes de seguridad o en el Gabinete de Seguridad Federal. Ahora ya, con un trabajo, digamos, político, se logró que la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo del Estado, se incorpora ya al gabinete de seguridad. Entonces eso le va a dar una fortaleza a los gabinetes. Y, por ejemplo, en el caso del trabajo, digamos, de investigación, se va a hacer mucho hincapié en los trabajos de inteligencia e investigación, ¿no? La Guardia Nacional tiene facultades para realizar investigación, y se crea en la Secretaría de Seguridad Pública Federal la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial, que va a integrar y coordinarse con los cuerpos de inteligencia que tiene la Marina, que tiene la Secretaría de la Defensa o el Ejército, propiamente, más bien el Ejército, y crear, digamos, una estructura de análisis y de investigación que genere productos de inteligencia que permitan hacer más eficiente el combate a la delincuencia organizada. Entonces son cuatro ejes en los cuales se continuará con la estrategia que se desarrolló en la administración pasada
Y ahora, digamos, se van a, justamente, ¿no? Van a tener la posibilidad, o se tiene la posibilidad de afinar todos aquellos elementos que son necesarios, con la experiencia ganada en 6 años de desarrollar una estrategia de este tipo. Alberto, hablábamos de la Guardia Nacional, la consolidación, ¿no? De esta Guardia Nacional, de este instrumento en definitiva, ¿no? Que tiene que ver Sí. justamente con el combate frontal al crimen organizado. Y hablabas recién, algo de lo cual vos sos especialista, obviamente, que tiene que ver justamente con la inteligencia y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. Claro. Simplemente te voy a pedir una respuesta breve porque te quiero hacer una pregunta que va más todavía al corazón de tus conocimientos. Pero una pregunta previa es esta. Eh, ¿Qué dificultades te parece que pueden aparecer o no para lograr justamente una articulación efectiva, ¿no? Entre las instituciones de seguridad a nivel federal y a nivel estatal? Pues mira, básicamente las dificultades son políticas, ¿no? Claro. Lo vimos ya en la administración pasada, ¿no? Lo he comentado aquí creo que un par de veces. El ejemplo clarísimo es el estado de Guanajuato, ¿no? Cuando inició el gobierno anterior, el gobernador se negó a colaborar con el gabinete de seguridad estatal, ¿no? Él dijo que no se iba a sentar con el gobierno federal. Incluso el Congreso local del estado de Guanajuato, que estaba, digamos, con mayoría del PAN, del Partido de Acción Nacional, opositor al gobierno, votó en contra de que la Guardia Nacional se ingrese al estado de Guanajuato. Hasta que hubo una serie de hechos muy graves, masacres de 20 personas, 17 personas, cosas así, y pues ni modo, la demanda y la exigencia social fue tan grande y la presión también, incluso mediática, que pues tuvieron que aceptar que entrara la Guardia Nacional. Entonces, básicamente, yo creo que el mayor obstáculo es ese, es político, ¿no? Afortunadamente, el movimiento, el partido Morena ya gobierna en 26 estados del país. Necesito checar el dato, perdón. Este, y bueno, eso va a facilitar también el asunto, ¿no? Ahorita lo vemos, por ejemplo, ¿no? El gobernador de Guanajuato acaba de meter una controversia constitucional para frenar la reforma al Poder Judicial. Entonces, digamos, ese es el mayor obstáculo político. Alberto, quiero apelar a tus conocimientos, a tu formación, a tu especialidad, para preguntarte, porque vos esto lo conocés de primera mano, ¿no? ¿Qué tan factible te parece que puede ser replicar de alguna manera los éxitos que tuvo Sheinbaum en la Ciudad de México a nivel nacional, ¿no? Considerando todas las enormes diferencias, ¿no?, que hay entre la capital y todo el territorio mexicano y todo esto que veníamos hablando hasta ahora. Sí, no va a ser nada fácil. Efectivamente, como dices, aquí la Ciudad de México no solo es la capital del país, sino que prácticamente toda la población vive concentrada, digamos. No son el territorio de lo que se llama Ciudad de México, este, del cual la mayor parte no es ciudad, es bosque. Pero bueno, todo el territorio se llama Ciudad de México. Está, digamos, concentrado, ¿no? Es decir, no es como en otros estados que hay una ciudad acá, otra por allá, etcétera, y pueden estar conectadas carreteras, etcétera. Entonces, eso facilita, digamos, el trabajo, obviamente, de cuidado y vigilancia, ¿no? Claro, tiene otras complicaciones, ¿no? Básicamente todos los días entran y salen alrededor entre 5 y 6 millones de personas que vienen del Estado de México y estados circunvecinos a trabajar, a estudiar, a divertirse, etcétera, ¿no? Eso crea unas dinámicas que complican también la cuestión de seguridad. Pero digamos, tiene esas características, ¿no? Aparte de ser la capital y obviamente pues se concentran el interés y el cuidado aquí.
No va a ser fácil, va a requerir mucho trabajo de coordinación política, ¿no? De realmente lograr el apoyo de los gobiernos locales para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, ¿no? En la Ciudad de México se trabajó, digamos, un poco sobre estas mismas líneas, pero la ventaja que tenía el gobierno de la ciudad es que Andrés Manuel ya había sido gobernador o alcalde de la Ciudad de México. Y después, y entonces ya ahí ya se tenía, digamos, teníamos ya un periodo bastante largo en el cual, digamos, trabajando con una serie este, de lineamientos, ¿no? Que habían mejorado mucho las condiciones de seguridad en la Ciudad de México. Entonces, va a ser muy complicado, sobre todo en aquellos estados donde no haya la voluntad política para trabajar de la mano en esta estrategia, ¿no? Esperemos que sea en el menor número de estados posibles, ¿no? Te digo, eh, si mal no recuerdo, son 26 estados ya gobernados ahorita por Morena, en los cuales pues seguramente esto va a caminar muy, muy bien planchado y habrá que ver, ¿no? Cómo se comportan, de qué manera colaboran los demás gobiernos estatales que digamos que son o están gobernados por una figura de la oposición. En general, salvo Guanajuato, que sí es particularmente complejo, en general, hasta el momento parece ser que hay buena disposición de todos los gobernadores y gobernadoras. Va a ser muy interesante ver la manera como se llevan a cabo estas cosas, estos programas. Aquí en la Ciudad de México, aparte, digamos, de toda la estrategia de atención a las causas, en fin, de la presencia de la Guardia, aunque en la Ciudad de México es relativamente muy escasa la presencia de la Guardia Nacional, porque tenemos una policía local con capacidades prácticamente son suficientes, digamos, en términos generales, para brindar la atención necesaria. Entonces, esta cuestión va a ser complicada porque aquí se desarrollaron actividades que tienen mucho que ver con ir de casa en casa, ir atendiendo de manera personalizada a las familias, a los muchachos que tengan problemas de adicciones, de problemas con la ley, con la justicia, etcétera, ¿no? Trabajar para fortalecer lazos comunitarios y junto con todos los programas sociales de apoyo a los jóvenes, sobre todo pensando en los jóvenes en términos de seguridad, porque son los que fácilmente pueden ser conducidos hacia actividades pues atractivas económicamente, ¿no? Pero que bueno, pues a la larga les traen consecuencias nefastas, ¿no? Entonces, va a ser difícil. Yo creo que el programa de jóvenes construyendo el barrio va a ser un poco difícil en algunas regiones, pero afortunadamente el gobierno mexicano tiene bastante experiencia y, por ejemplo, el trabajo del COVID, de la vacunación, por decir un ejemplo, tiene mucha experiencia en ese trabajo de ir directamente a los domicilios, ¿no? Con la vacunación se formaron un ejército enorme de los llamados servidores de la nación, que acompañados de la Guardia Nacional y del ejército, llegaron hasta los rincones más escondidos de las sierras y de las islas que tiene el país en México para llevar la vacunación directamente a las personas. Entonces, digamos, por un lado, hay capacidades, hay experiencia en este tipo de trabajo, pero ya va a depender también, como decía, mucho de la colaboración y de la participación de los gobiernos estatales y municipales. Da la impresión, en definitiva, Alberto, para cerrar este contacto por hoy, que la voluntad política, ¿no? Por un lado, y la articulación que tiene que venir desde el gobierno para los gobiernos locales es el gran desafío, ¿no? Que está de fondo, no Creo que solamente en sí. el tema de la seguridad, en todos los temas país, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con eso, ¿no?
Y hay una gran expectativa también en la previa, lo oía por lo menos antes de que asumiera Claudia Sheinbaum, a la cual en más de una oportunidad medios de comunicación opositores, inclusive lo llegué a leer y a ver, la definían como una gran negociadora, un poco criticando a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea que de alguna manera Ujú. por ese lado también puede haber una esperanza de que aparezcan, ¿no? Esas ventanas se abran gracias a la articulación política y a la voluntad política que tiene que existir, de la cual seguramente en otro video vamos a estar hablando contigo porque esto no termina acá, ni mucho menos. Así que tenemos mucho para hablar. Alberto Schneider, analista político, experto en seguridad mexicano, muchísimas gracias como siempre por seguir apostando a esta ventana de comunicación aquí en Radio Informarte, seguir junto contigo y también con otros amigos analistas que se van a venir sumando de México, gracias a vos, este ciclo tan importante para conocer de primera mano lo que está ocurriendo en tu país, que es uno de los temas que el mundo y particularmente América Latina está mirando a México porque están ocurriendo cosas prácticamente todos los días y es bien interesante seguirlo de cerca. Te mando un fuerte abrazo y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento en estos días. Pues igualmente, Martín, muchas gracias. Gracias a todas y a todos en la audiencia. Y pues con mucho gusto aquí, hablando sobre estos temas en relación con México, que efectivamente sí estamos viviendo momentos estelares, ¿no? Yo tengo 65 años y con el presidente Andrés Manuel es la primera vez que voto por alguien que gana, ¿no? Es decir, en 60 años son el de Andrés Manuel y ahora con Claudia, pues los gobiernos que he estado esperando toda la vida. Claro. Entonces, sí hay mucho entusiasmo y creo que este es un sentimiento generalizado, ¿no? Si vemos las aprobaciones, Claudia tiene un 80% de aprobación, de acuerdo con encuestas con varias encuestas, en fin, entonces hay un gran ánimo en nuestro país y creo que vale la pena que nuestros amigos, nuestros hermanos en Latinoamérica se acerquen y conozcan porque creo que es algo que se puede ir impulsando en muchas otras latitudes. Un abrazo, Martín, un abrazo a a todo el auditorio y pues encantado de estar aquí en Radio Informarte. Ahí estaba la palabra entonces de Alberto Schneider con nosotros. Volvemos a conversar con él y con ustedes en México en cualquier momento.